Vamos a comenzar con una serie de predicaciones en la epístola a los Gálatas. Por gracia de Dios tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que antes de comenzar les voy a pedir que una vez más podamos inclinar nuestros rostros y orar al Señor de la palabra para que Él nos guíe en todo lo que haremos en esta hora. Oremos, hermanos. Padre Celestial, mi Dios, te damos muchas gracias por nuevamente, Señor, ser expuestos a tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra obre conforme a tus propósitos, Señor, conforme a tu voluntad de una manera especial en el día de hoy. Rogamos, Señor, que tu palabra produzca fruto, Señor, vida, también en aquel que aún no te ha conocido. Señor, oramos que tu Santo Espíritu dirija todo lo que podamos hacer en esta mañana, que tu nombre sea glorificado, Señor, que nosotros seamos edificados y que podamos mirarte a ti, Señor, mirar nuevamente a la cruz y encontrar allí, Señor, en la cruz todo lo que necesitamos para nuestra vida, nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro ánimo. También, Señor, que podamos ver tu amor derramado allí de una manera tan extraordinaria sobre pecadores como nosotros, Señor, que no merecíamos absolutamente nada de ti. Señor, te pido nuevamente que tú obres a través de tu Santo Espíritu conforme a lo que tú quieras hacer en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos también para poder recibir tu palabra con gratitud, con gozo, Señor, y poder ponerla también en alto en nuestra vida y también como iglesia local. Oramos y dejamos todo este tiempo en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, esta mañana entonces haremos una introducción a esta preciosa carta para que tengamos un panorama general de ella. Siempre es bueno tener este panorama general porque nos ayuda a comprender de una mejor manera la palabra de Dios cuando ya entremos en ella a verla con un poco más de detalle. Así que en esta mañana vamos a dividir esta introducción en dos apartados principales. En primer lugar vamos a ver el contexto de la epístola y en segundo lugar vamos a ver el contenido de la epístola. Vamos entonces a lo primero, el contexto de la epístola. Acerca del autor, el autor está claramente señalado en el primer versículo de esta carta. Si usted puede notar allí, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Pablo se identifica como el autor de esta carta, y a lo largo de toda la historia de la iglesia se ha reconocido por unanimidad a Pablo como el autor. La evidencia interna también es bastante porque expresa el corazón apasionado típico del apóstol Pablo, apasionado por el Evangelio y de una forma muy personal, muy del corazón. Además, al llegar al final de esta carta, en el capítulo 6, versículo 11, encontramos lo siguiente: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos comentaristas piensan que esta última declaración se refiere a que Pablo escribió esta epístola de su puño y letra, sin la necesidad de un amanuense como lo hizo en otras cartas. Y esto debido a la urgencia de su escrito, como vamos a ver un poco más adelante. No podemos saber con exactitud la fecha en que fue redactada esta carta, pero podríamos datarla entre los años 49 al 50 después de Cristo, siendo así el primer escrito del apóstol Pablo. ¿Quiénes son los destinatarios? Versículo 2 del capítulo 1 dice allí: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Note allí, querido hermano, que esto es un poco diferente a las epístolas de Pablo. Esta epístola no está dirigida a una iglesia en particular o de un lugar en específico, como por ejemplo a la iglesia de los tesalonicenses, sino que dice a las iglesias de Galacia. Por lo tanto, es una carta circular para ser leída en varias iglesias. Estas iglesias son las que están en la provincia romana de Galacia, o como también se le conoce, Galacia del Sur. Son iglesias fundadas por el apóstol Pablo durante su primer viaje misionero.
Y el registro de esta fundación, de estas iglesias, está en el libro de los Hechos, en los capítulos 13 y 14. Bien, ¿qué ocasionó este escrito? Capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Las iglesias de Galacia se habían alejado de Dios para seguir un evangelio diferente, pero Pablo aclara inmediatamente que no hay otro evangelio, porque el evangelio es uno solo y es el evangelio de la gracia de Dios, sino que había algunos que perturbaban a los hermanos, que los agitaban y querían pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren contaminar o corromper, como también se puede traducir. Nota el versículo 7, dice Pablo allí, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos perturbadores, agitadores dentro de la iglesia y están pervirtiendo el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son estos perturbadores? Son los llamados judaizantes. Los judaizantes eran creyentes nominales de origen judío, es decir, ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías prometido a Israel, sin embargo, no se habían convertido a él. Por eso Pablo los va a llamar en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 4, falsos hermanos. Estos judaizantes pervertían el evangelio de Cristo enseñando a los gentiles que debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés si querían ser salvos. Entiéndase gentil como una persona no judía. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos en el capítulo 15, porque allí se describe lo que enseñaban estos judaizantes y quiénes eran. Hechos capítulo 15, por favor. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, dicen. Y esta era la enseñanza que ellos proclamaban. Esto ocurrió en la iglesia que estaba en Antioquía, que era una iglesia mayormente gentil. De hecho, Pablo y Bernabé eran activos allí en esa iglesia y desde esa iglesia ellos fueron enviados a su primer viaje misionero. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé se opusieron firmemente a esta falsa enseñanza y entonces fueron llamados al concilio de Jerusalén para tratar este tema. Ahora el versículo 5 de este pasaje de Hechos 15 nos dice que estos o algunos de estos judaizantes eran de la secta de los fariseos. Nota el versículo 5, dice allí, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído nominalmente se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que estos judaizantes enseñaban que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. En otras palabras, enseñaban que los gentiles debían hacerse prosélitos judíos si querían ser considerados como verdaderos cristianos. Y también para poder ser agradables a Dios. Y además eran entonces en su mayoría de la secta de los fariseos. Finalmente, el concilio de Jerusalén resolvió lo siguiente, los versículos 19 y 20. Por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, o Santiago, como también se conoce, el hermano del Señor Jesucristo, líder de la iglesia de Jerusalén, que no se inquiete, que no se perturbe, que no se ponga una carga, eso quiere decir, a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Se observó entonces que los rituales de la circuncisión y la ley de Moisés no eran requisitos para la salvación. Así que los judaizantes debían dejar de poner esa carga en los gentiles. Sin embargo,
Descontentos con la decisión del concilio, comenzaron a ir por todas las iglesias que Pablo había fundado en el Evangelio de la Gracia, promoviendo esta falsa enseñanza. Y así llegaron entonces a las iglesias de Galacia, logrando persuadir a los hermanos a seguir un evangelio diferente, un evangelio pervertido, un evangelio de Cristo más las obras de la ley. ¿Y qué significa seguir este evangelio pervertido en la práctica? Vamos a ver algunos pasajes para que podamos entender más o menos lo que significa todo esto. Versículo 6 de nuestra carta en Gálatas, capítulo 1, versículo 6, por favor. Dice allí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Alejado de Dios. Capítulo 3, versículo 10 ahora. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Capítulo 4, versículo 9. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y mis hermanos, esto es un panorama grave. En resumen, seguir un evangelio diferente es alejarse de Dios, ponerse bajo maldición, volver a la esclavitud y caer de la gracia. Un comentarista escribió lo siguiente: el peligro que se cernía sobre los Gálatas era que, creyendo estar añadiendo algunas interesantes reflexiones al significado del cristianismo, estaban no obstante regresando al pacto de la ley, de tal manera que, de manera implícita, se ponía en tela de juicio el triunfo decisivo del Evangelio. Mis hermanos, esto es lo que está en juego, el cuestionamiento de la suficiencia del Evangelio de Jesucristo. Y no solo para la salvación, sino también para toda la vida cristiana. Si la circuncisión y guardar la ley eran necesarias para la salvación, entonces por demás murió Cristo, va a decir Pablo más adelante. ¿Y acaso le faltaba algo al Evangelio? Esa es la pregunta. ¿Le faltaba algo al Evangelio? ¿Ustedes creen que a través de las obras podrán alcanzar lo que solo se puede alcanzar por medio de la fe en Jesucristo? Por eso el tono del apóstol Pablo, por eso la urgencia de este escrito. No sabemos con exactitud cómo el apóstol Pablo se enteró de la situación de estas iglesias, pero apenas lo hizo, tomó su pluma y comenzó a escribir en defensa del Evangelio. ¿Cuál es el propósito entonces de su escrito? Para defender la pureza y suficiencia del Evangelio, de la gracia de Cristo. Para hacer volver a los hermanos a la verdad en la cual habían creído. Y por supuesto para refutar las falsas enseñanzas de los judaizantes. Mis hermanos, el problema del legalismo o esta religiosidad o alcanzar la salvación a través de méritos humanos no es un problema exclusivo de las iglesias de Galacia. No es un problema exclusivo de la iglesia primitiva, sino que también pasa en el día de hoy. Muchos proclaman un evangelio pervertido, un evangelio que añade las obras, añade el mérito humano a lo que solo Cristo podía hacer. Y con esto contaminan la suficiencia y pureza del evangelio. Muchos añaden al evangelio ciertos rituales, diferentes prácticas que son exigidas como requisitos para ser considerados miembros de alguna comunidad. Por ejemplo, el mal llamado evangelio de la prosperidad, que todos conocemos muy bien, o la observancia de algunos sacramentos, pasos para llegar hasta el cielo y un sinfín de otras cosas. Pero no solo está, mis hermanos, esta amenaza externa, sino también hemos de reconocer que esa amenaza está también en nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón tiende también al ritualismo. Nuestro corazón tiende a inclinarse a poner la confianza en las obras. Tiende a la religiosidad porque pensamos que de esa manera estamos viviendo de una manera correcta el cristianismo.
Nos acostumbramos a cumplir con ciertas normas y con eso pensamos que estamos bien delante de Dios. Sin embargo, el cristianismo es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Como va a decir el apóstol Pablo en esta carta, el Evangelio es libertad. Es libertad guiada por el Espíritu de Dios. Porque el Evangelio, mis hermanos, no se trata de lo que nosotros podamos hacer por Cristo, sino de lo que Él hizo por nosotros. Un comentarista escribió lo siguiente: la obra divina no puede ser mejorada por ningún logro humano, ya sea este de carácter ritual o moral. La cruz es el único camino de salvación y ningún documento bíblico expresa esto más claramente que la epístola a los Gálatas. Y esto entonces, mis queridos hermanos, nos lleva a nuestro segundo apartado principal, el contenido de esta epístola. La epístola a los Gálatas, hermanos, la podemos dividir en 3 grandes partes. Es un bosquejo sencillo que vamos a presentar para que nos ayude a recordar con mayor facilidad el contenido de la epístola. En primer lugar, el origen del Evangelio, en los capítulos 1 hasta el 2. En segundo lugar, el corazón del Evangelio, en los capítulos 3 al 4. Y en tercer lugar, la aplicación del Evangelio, en los versículos 5 hasta el 6. Veamos entonces el contenido de la carta. Lo primero es el origen del Evangelio, los capítulos 1 hasta el 2. Luego de la salutación aquí del apóstol Pablo, en los versículos 1 al 3, Pablo presenta inmediatamente una síntesis extraordinaria del Evangelio, porque ese es el tema que quiere presentar aquí el apóstol Pablo. Leamos por favor los versículos 4 al 5 del capítulo 1. El cual, es decir, nuestro Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren cuántas cosas extraordinarias, hermanos, dice Pablo, con pocas palabras. Es una síntesis extraordinaria del Evangelio. Jesucristo se dio a sí mismo. El Evangelio es una obra de Jesucristo. Él es el precio. Él pagó ese precio altísimo por nuestra redención. Jesucristo no dio algo, dice que se dio a sí mismo. Él fue el pago por nuestros pecados, dice el versículo. Es una obra de sustitución, es decir, hay un intercambio allí por nuestros pecados, para poder redimirnos, para librarnos, dice, del presente siglo malo. Para librarnos de este sistema de maldad, para trasladarnos de la esfera de las tinieblas en la que estábamos a la esfera de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es conforme a la voluntad de Dios. No nace en la mente de ninguna persona. Mis hermanos, el Evangelio no nace en la mente de una persona, no es inventado por alguien, sino que viene directamente del mismo cielo. Es un plan establecido por Dios. Por eso toda la gloria en el Evangelio es para nuestro Dios. Al final dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque la salvación le pertenece al Señor. La salvación no es algo, mis hermanos, a lo que puede accederse por voluntad humana, ni es algo que pueda obtenerse por medio de obras humanas, sino solamente a través de la obra divina y conforme a la voluntad de Dios, como Él lo ha establecido. El origen del Evangelio es divino. El Evangelio es un plan que nace en la mente de Dios, es ejecutado por Dios y es para la gloria de Dios. Y ese es el único y puro Evangelio de Jesucristo. No hay otro. Ese es el Evangelio. Pablo abre la carta presentando el Evangelio que predicaba. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el diseño de Dios para la salvación, hermanos. No hay otro camino. Ahora, si el Evangelio es divino, entonces ningún hombre,
Ningún apóstol, incluso ningún ángel del cielo tiene ningún derecho a añadir o a quitarle algo al Evangelio de Cristo. Versículos 8 y 9. Mas ni aun nosotros, o un ángel del cielo os anunciare, más si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el que acabamos de leer, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esta forma de expresarse es fuerte. Pablo afirma que cualquiera que sea el que predique un evangelio diferente queda bajo la maldición de Dios. Y así es, mis hermanos, cuando se trata del Evangelio, Pablo es radical, porque el Evangelio es divino, el Evangelio es puro y es suficiente. Y a partir del versículo 11 en adelante, Pablo comienza a defender su apostolado, porque los judaizantes mentían a las iglesias diciendo que eran enviados por los apóstoles que estaban en Jerusalén y diciendo que Pablo no tenía la misma autoridad que tenían los demás. Esta era su estrategia. Si lograban desacreditar al apóstol Pablo, entonces lograban desacreditar también el Evangelio. Versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, notemos versículos 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo está diciendo básicamente, mis hermanos, que tanto el evangelio que predicaba y su llamado al apostolado no vienen de ningún hombre. No hay ningún hombre que lo haya comisionado para esta misión, sino el Señor Jesucristo. Porque fue el Señor Jesucristo quien se le apareció en su camino a Damasco, lo encomendó, lo comisionó y le dio el evangelio a que él debía predicar. Conoció el evangelio por revelación de Jesucristo. Pablo no necesitó la aprobación ni la instrucción de los demás apóstoles para ejercer su ministerio. Luego en el capítulo 2, versículos 1 al 10, Pablo menciona que después de 14 años subió a Jerusalén. Y en una reunión privada, Pablo expuso el evangelio que predicaba a los de reputación, como les llama él, esto es a Jacobo, Cefas, que es Pedro y Juan. Y miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, ninguna diferencia se encontró entre el evangelio que predicaba Pablo y el evangelio que predicaban los demás apóstoles. Era el mismo evangelio. Ambos predicaban este precioso evangelio de la gracia de Dios. Solamente tenían diferentes ministerios. Pablo está poniendo argumento tras argumento para evidenciar que el evangelio que él predicaba es el único y verdadero evangelio, el que viene desde el mismo cielo. Por lo tanto, eso deja en evidencia que los judaizantes mentían. Pero no solamente Pablo quería demostrar que tenía autoridad apostólica y que el evangelio que él predicaba es el que provenía de Dios, sino que también quería dejar claro su compromiso con el evangelio. Versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Notan, Pedro tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos.
Pedro fue la persona que el Señor usó para abrir la puerta de salvación a los gentiles. ¿Recuerdan allí en la casa de Cornelio? El Señor lo usó grandemente para abrir la puerta a los gentiles. Sin embargo, ahora tenía miedo de los hombres. Y no solo eso, sino que todos los judíos que estaban allí se le sumaron. Y aún Bernabé, el compañero de Pablo. Y hermanos, así de fuerte es el legalismo. Así de fuerte arrastra el mérito humano. Por eso es tan peligroso desviarse del único evangelio, de la gracia de Dios. Pedro estaba también obligando a los gentiles a judaizar. Sin embargo, Pablo no dudó en defender el evangelio de Cristo. Y cuando se trata de defender la pureza del evangelio, Pablo es categórico, no tuvo temor de los hombres. No importa quién sea, no importa si es el gran apóstol Pedro. Su compromiso no era con Pedro, sino con el evangelio de Cristo. Pablo estaba profundamente comprometido en defender la verdad del evangelio. Estaba comprometido con aquel que lo había comisionado, que le había dado este ministerio. Y aquí entonces Pablo menciona este precioso versículo que resume lo que Pablo se va a disponer a explicar y a desarrollar a partir del capítulo 3. Nota el versículo 16 del capítulo 2. Esto es lo que le expuso a Pedro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Noten cuántas veces repite el argumento. Es un versículo precioso y muy claro. Este es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es la justificación por la fe y esto descarta inmediatamente cualquier obra, cualquier mérito humano. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, solo por la fe en Jesucristo. No hay otra manera. La justificación no puede ser alcanzada por las obras. Es imposible, solo por la fe en Jesucristo. Es un versículo muy claro. Y en este contexto entonces, donde está el versículo probablemente más conocido de Gálatas, en versículos 20 al 21. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora escuche, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Allí tengo puesta mi confianza, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Notan cómo exalta la obra del Señor Jesucristo. Nada tiene que ver con el mérito personal. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cualquier otra forma de vida, mis hermanos, fuera de la fe en el Hijo de Dios, es desechar la gracia de Dios. Cualquier otra forma de alcanzar la justicia fuera de Cristo es rechazar la gracia de Dios. Pablo dice, yo no rechazo la gracia de Dios. Si la justicia fuera por la ley, entonces Cristo murió en vano. Si Dios hubiese diseñado que la justicia se pudiera alcanzar por medio de la ley, entonces no habría necesidad de que Cristo muriera por nosotros en la cruz. Pero sabemos que el Señor Jesucristo no murió en vano. Él vino a darnos salvación. ¿Por qué? Porque no podíamos alcanzarla de otra forma. Este es el diseño de Dios. Por eso el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros para darnos salvación, porque es a través de la fe en Él que somos justificados delante de Dios. Y esto nos lleva a lo segundo, entonces, el corazón del Evangelio. Los versículos 3 al 4. Capítulos 3 al 4, quiero decir. Como dijimos hace un momento, el corazón del Evangelio es la justificación por la fe.
Y para profundizar y explicar este tema, Pablo va a apelar primeramente a la experiencia personal de los Gálatas en el Evangelio y lo hace a través de algunas preguntas para hacerlos reflexionar. Notemos capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Noten cómo Pablo quiere hacerlo reflexionar acerca de su propia experiencia en el Evangelio. Esto solo quiero saber de vosotros, dice el versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu de Dios? ¿Cómo fue que vino a morar el Espíritu Santo en ustedes? ¿Lo hizo por las obras de la ley o cuando creyeron con fe? ¿O por cuando oyeron, con fe? Mis hermanos, la morada del Espíritu Santo es la evidencia de la verdadera conversión, del verdadero arrepentimiento. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede venir a morir por nosotros, venir a morar en nosotros por medio de las obras. El Espíritu Santo no se puede recibir por medio de las obras, sino solo por la fe. Nadie recibió el Espíritu por observar la ley. Piensen en su propia experiencia personal, les dice Pablo. Ninguno de ustedes recibió el Espíritu por observar la ley, sino por el oír con fe. Versículo 3, ¿tan necios sois? Es como que fuera absurdo lo que está pasando con estos hermanos. Pablo no lo puede comprender. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por las obras? ¿Vais a acabar por la carne, Es decir, si el Espíritu lo recibieron por la fe, ¿podrán entonces perfeccionarse por medio de las obras? ¿Podrán perfeccionarse, alcanzar madurez espiritual por medio de las obras de la carne? Si el Espíritu Santo fue el que les dio la vida, el Espíritu Santo es el que produce la transformación entonces. Así que Pablo apela aquí a la propia experiencia de los Gálatas en el Evangelio. Y ahora lo que va a hacer, va a apelar a la enseñanza del Antiguo Testamento. Y primero lo hace por medio del ejemplo de Abraham. Los judaizantes basaban toda su enseñanza en el Antiguo Testamento. Probablemente apelaban al ejemplo de Abraham también para exigir la circuncisión de los gentiles, ya que Abraham la recibió, la circuncisión, como una señal del pacto que Dios hizo con él. Sin embargo, Pablo refuta esta enseñanza distorsionada de los judaizantes y apela también a Abraham, pero como ejemplo de justificación por la fe. Versículo 6 del capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Allí está. Y esta cita está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Abraham recibe la circuncisión en Génesis capítulo 17, versículo 10. Es decir, Abraham fue justificado por su fe antes de recibir la circuncisión. Así que la enseñanza de los judaizantes estaba distorsionada. La circuncisión nunca ha sido un requisito para la salvación. Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No por linaje, ni por hacerse un prosélito judío por medio de la circuncisión, sino solo por la fe. Versículos 9 al 10. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pero hay alguien que nos redimió de la maldición de la ley. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero ¿cómo lo hizo, mis hermanos? Hecho por nosotros maldición. Él tomó nuestro lugar, se puso allí bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué lo hizo? Versículo 14.
para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ven el argumento del apóstol Pablo? No es por las obras de la ley que recibimos el Espíritu, sino por la fe, tal como era la promesa que Dios le hizo a Abraham. Era necesario, mis hermanos, que el Señor Jesucristo fuera a la cruz y fuera recibido arriba en gloria para que pudiéramos recibir entonces la promesa del Espíritu Santo. Como el mismo Señor Jesucristo enseñó, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual iba a estar con nosotros y en nosotros. Qué maravillosa promesa. Dios había prometido bendecir a todas las naciones por medio de Cristo. Y esta promesa no demandaba las obras de la ley, porque era un pacto incondicional, sino solo la fe. Ahora, hermanos, era un pacto incondicional. Por eso la ley, que vino 430 años después de que Dios hizo la promesa, no anula entonces la promesa. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí está el argumento. Esto deja claro entonces que se excluyen las obras de la ley como un medio para la justificación. Entonces surge la pregunta lógica del versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Aquí Pablo va a explicar la relación entonces de la justificación con la ley. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida, dice el apóstol Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Noten que tiene un tiempo determinado, hasta que. Sí, tiene un propósito que cumplir. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Fue añadida a la ley entonces para dejar en evidencia el pecado. Como dice también el apóstol Pablo, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley deja en evidencia las transgresiones, deja en evidencia el pecado. ¿Para qué? Para que los pecadores puedan clamar entonces a Dios, para ser justificados por la fe. El versículo 16 de este capítulo nos aclara que esta simiente es Cristo. Es decir, la ley, mis hermanos, es temporal hasta la venida de Cristo, porque es por medio de la fe en Él que recibiríamos la bendición. Versículo 24 al 29. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra nodriza, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el propósito. Pero venida ya la fe, dice el apóstol Pablo, venido Cristo, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe, nuevamente, en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esa es nuestra identidad, mis hermanos, somos uno en Cristo. No hay ningún tipo de distinción ni ventajas raciales, ni por medio de obras podemos alcanzar nada de esto, sino solo por la fe en Cristo Jesús. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta es la enseñanza que los judaizantes distorsionaban. Son hijos de Abraham, o son del linaje de Abraham los que son de la fe. Notemos, hermanos, la belleza del Evangelio. La belleza del Evangelio y la profundidad del plan de Dios. Este es el corazón del Evangelio, la justificación por la fe, hermanos. Nuestra identidad está en Cristo. Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué querríamos nosotros perseguir obras, hacer cosas por méritos humanos si Jesucristo hizo todo el mérito y algo que solamente Él podía hacer?
Por eso es glorioso el Evangelio, por eso es puro, por eso es suficiente. Por eso hay que defenderlo, y no solamente eso, sino también vivirlo. Y Pablo profundiza aún más en su argumento. Ya apeló al pacto con Abraham, habló de la ley de Moisés, y ahora apela al nuevo pacto en Jesucristo. Capítulo 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Noten que habla de la divinidad y humanidad de Jesucristo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando alguien es adoptado, no tiene mérito en él, sino que recibe una gracia, recibe una bendición. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Miren, hermanos, cuánta bendición. Y todo por gracia. ¿Qué hicimos nosotros para estar aquí? Solo por la gracia de Cristo. Cristo nos redimió y consumada su obra, entonces nos envió el Espíritu de Cristo, el cual clama, Abba, Padre. Tenemos una relación única con Dios, una relación de cercanía. Él es nuestro Padre. Y lo será por la eternidad. Somos adoptados hijos de Dios en Cristo. Y herederos de Dios por medio de Cristo. Hermanos, qué extraordinaria descripción. ¿Y los hermanos de Galacia querían volver atrás? ¿Notan por qué Pablo está así? No lo pueden comprender. Y mi hermano ha querido volver atrás. ¿Has pensado que necesitas tú alcanzar estas cosas por medio de tus propios méritos? Volver atrás. Eso es lo que hacemos cuando ponemos nuestra confianza en las obras. Es retroceso. Versículo 9, en la parte B hasta el 10. ¿Cómo, dice Pablo, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años? ¿En serio quieren volver a la esclavitud? ¿En serio quieren volver a la esclavitud? En la última sección del capítulo 4, los versículos 21 al 31, Pablo va a utilizar una ilustración para explicar el tema de la esclavitud y la libertad, para cerrar su enseñanza anterior e introducir lo que será la aplicación del Evangelio. Básicamente Pablo dice que hay dos mujeres que representan dos pactos. A través de Agar representa a todos los que están bajo esclavitud de la ley, y a través de Sara a todos los que son libres conforme a la promesa. Y él va a contrastar la ley con la gracia, la esclavitud con la libertad. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esa es la conclusión. Ese es el argumento. Aquí termina el apóstol Pablo con esto. Mis hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Ese es el corazón del Evangelio. Eso es la justificación por la fe. Cristo nos hizo libres por medio de la justificación, solo por la fe. Y luego de terminar de explicar esto, el corazón del Evangelio, pasa entonces a la aplicación del Evangelio. ¿Cómo debemos aplicar todo esto a nuestra vida? ¿Qué significa en la práctica todo esto? Y esto es lo tercero y lo último, la aplicación del Evangelio, los capítulos 5 al 6. Una correcta aplicación del Evangelio entonces nos debe llevar a la libertad, no a la esclavitud. Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo
de esclavitud. Estad pues firmes. Mantenerse allí en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es libertad, mis hermanos. Libertad del pecado, libertad de la ley. Sin embargo, esta libertad tiene que ser bien entendida. Esta libertad no puede ser usada como un pretexto entonces para la carne, porque nuestro corazón es fácil, es dado para irnos a los extremos. Vamos de un extremo al otro. Si no hay rituales que cumplir, entonces podemos irnos hacia el otro extremo del libertinaje o la extrema libertad. Pero note lo que dice el versículo 13 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Noten, hermanos, cómo apunta ahora a que la práctica es en el amor, porque el amor es la esencia del cristianismo. Hacemos las cosas por amor, nos servimos unos a otros por amor, no por obligación ni porque queremos alcanzar algo de parte de Dios, sino como una consecuencia del amor que hemos recibido. Así que dice Pablo, no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque todos los que han sido justificados por la fe en Jesucristo también están siendo santificados. Es decir, hay una relación entre la justificación y la santificación. O dicho de otra manera, la santificación viene como una consecuencia de la justificación. No solo somos libres de la ley, sino también somos libres de la esclavitud del pecado. Por eso la vida en el Evangelio es guiada por el Espíritu Santo. Es una vida en santidad. Así que los Gálatas no deben confundirse en este sentido y tampoco nosotros. Versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces es porque hemos sido justificados por la fe. Entonces, mis hermanos, obtendremos o evidenciaremos el fruto del Espíritu, que todos conocemos muy bien, en los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que restrinja el amor. Nadie puede decir, ¿sabe qué, mi querido hermano? Usted ha amado mucho. Esta es la guía, es la vida guiada por el Espíritu de Dios. Es la libertad que tenemos en Cristo. Somos libres para ser esclavos de Cristo. Somos libres para ser guiados por el Espíritu Santo. Somos libres del pecado para poder vivir en santidad. El pecado ya no es nuestro amo. Nos enseñorea de nosotros. Tenemos libertad. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han renunciado a esto. Han renunciado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Notan cómo apunta a la santidad? La libertad en Cristo es santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Una correcta aplicación del Evangelio nos va a llevar a una vida en santidad guiada por el Espíritu Santo. No solo de una manera personal, sino también de una manera congregacional. Note el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, debemos preocuparnos también de la santidad de nuestros hermanos. Si hay uno que ha sido sorprendido en alguna falta, dice, restauradle, volverlo al camino. Ayúdalo a volver a las filas. Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Y no solo dentro de la iglesia, mis hermanos, sino también fuera de la iglesia. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos.
Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Finalmente, mis hermanos, una correcta aplicación del Evangelio nos va a llevar a darle toda la gloria al autor de nuestra salvación, a nuestro Señor Jesucristo. Note el versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Los judaizantes quieren recibir esa gloria, enorgulleciéndose de haber podido llevar a muchos gentiles al judaísmo. Quieren recibir esa gloria, es decir, yo lo llevé al judaísmo. Y eso es lo que hace un falso maestro, hermanos. Eso es lo que hace un falso maestro, quiere arrastrar a las personas tras ellos mismos. Quiere arrastrar a los demás a un sistema religioso para poder después recibir la gloria de eso. Pero note lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo no quería recibir ningún mérito por la conversión de los Gálatas. Pero lejos esté de mí caer en querer recibir esa gloria. Porque la gloria únicamente es de nuestro Señor Jesucristo. Su única gloria aquí era la cruz de Cristo. Y eso es lo que hace un verdadero maestro, un verdadero mensajero del Evangelio. Quiere llevar a las personas a Cristo. Quiere que lo vean a Él, que le den gracias a Él, que le sirvan a Él, que se gloríen únicamente en Él, en lo que Él ha hecho, no en lo que nosotros podamos hacer por Él. La gloria es del Señor. Si hay algo, mis hermanos, de qué gloriarnos, es en la cruz de Cristo. ¿Alguna otra cosa? Nada más. Cristo y nada más. Porque ningún mérito hay en nosotros. Ninguno, mis hermanos. Sino todo el mérito y toda la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. En Él, note cómo termina allí el versículo 16, el versículo 15, en Él tenemos nuestra identidad. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y eso es lo que somos por gracia, mis hermanos, nuevas criaturas en Cristo. Y termina la epístola con un saludo de gracia a los hermanos que nosotros conocemos muy bien. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Eso es, mis hermanos, a modo general el contenido de esta epístola. Sin duda, la epístola a los Gálatas es una epístola fascinante, que nos invita no solo a conocer más profundamente el Evangelio, sino también a reflexionar en sus implicaciones para nuestra vida y a examinarnos a nosotros mismos si estamos viviendo conforme al Evangelio. Pablo exalta el Evangelio como el mensaje más importante, puro, único y suficiente para toda la vida cristiana, porque el Evangelio no solo tiene poder para darnos vida, sino también para transformar nuestra vida, para sostener nuestra vida, para afirmar nuestra fe y para alentarnos a vivir para el Señor, porque Él ya hizo todo. El Señor, hermanos, nos ayude a profundizar en estas verdades para que también podamos vivir conforme a la verdad del Evangelio. Vamos a orar. Padre, una vez más, queremos exaltarte, Señor, por tu gran plan que has trazado desde antes de la fundación del mundo, este Evangelio de gracia. Gracias, Señor, porque nada tú dejaste en nuestras manos. Si hubiese dejado algo en nuestras manos, lo habríamos arruinado, Señor, porque somos personas pecadoras, débiles, Señor, necesitadas de ti. Somos personas pequeñas, necesitadas de un gran Salvador. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo. Gracias porque Él tomó nuestro lugar. Gracias porque nos dio esa salvación que no podíamos nosotros alcanzar por nuestros propios méritos. Gracias por recordarnos que la obra no es nuestra, la obra es tuya, Señor.
Ayúdanos a vivir para ti. Y te pido también, Señor, si hay alguno acá que aún no te ha conocido, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, te pedimos, Señor, que en tu gracia preciosa tú puedas también obrar en su corazón y se convierta a ti, Señor, y te sirva. Que reconozca, Señor, la extraordinaria obra que tú has hecho en favor nuestro. Gracias, Señor. Una vez más te damos en el nombre precioso de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.